la jura de nuestra primera Constitución. Hoy compartimos con ustedes una pequeña dramatización sobre algunas de las circunstancias que llevaron al hecho histórico que conmemoramos. Mañana, hace muchos años, para ser exactos 194, en un lugar llamado Montevideo, el sol brillaba en el cielo azul. Las calles estaban repletas de personas, todas muy emocionadas, que se dirigían hacia la Plaza Matriz. Abuelo, ¿sabes por qué las personas estaban tan emocionadas? Iban a celebrar algo muy importante, la jura de la Constitución. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, imagina que un país o un pueblo hace una promesa muy grande, como por ejemplo, cómo eran sus pobladores. Hablando de este tema, mi abuelo Ernesto estuvo allí. ¿Cómo dices que se llamaba tu abuelo? Ernesto. Y este panuelo le pertenecía. ¿Cuántos años debe tener? ¿Cómo lo conservaste tanto tiempo? En tiempos antiguos, allá por 1800, las tierras de mi país y su gente estaban tristes porque estábamos bajo el mando de los españoles. Pero ocurrió algo que cambió todo. Yo, Ernesto, siendo solo un niño, con zapatos gastados y un corazón lleno de curiosidad. El enojo de la gente se transformó en la Revolución Oriental, que llegó a cambiar nuestras vidas. Mi mamá nos reunía junto al fuego y nos contaba cómo muchos hombres valientes lucharon por nuestra libertad. Oíamos los sonidos lejanos de batallas y veíamos cómo cada vez más la gente se unía para resistir. Recuerdo que un día los hombres de la revolución llegaron a nuestro pueblo. Nos miraban con ternura y nos decían palabras de ánimo. Por lo que amas y nunca dejes que te quiten tus sueños. El pueblo oriental enfrentó muchas dificultades y nos tuvimos que enfrentar a enemigos muy poderosos, como los españoles, los bonaerenses, los portugueses y los brasileños. Pero nunca dejamos de seguir nuestro sueño por la libertad y la justicia. Resaltaba la figura del jefe Artigas, al que tuve la suerte de conocer y unirme a su causa. Era conocido como un militar revolucionario porque luchaba con coraje contra los que querían gobernar sin escuchar al pueblo. Artigas creía que todos los orientales debían tener voz y voto, y que nadie debía ser tratado mal o injustamente. Hay una imagen que no se me quita de la cabeza. A mi mamá no la veía muy seguido, ya que íbamos recorriendo toda la provincia con el jefe de los militares. Pero cuando podía hacer una escapada a ver a la familia, siempre me hacía la misma pregunta. Hijo, ¿cómo te está yendo en la revolución? Me encontraba tejiendo con sus manos rápidas. Cada puntada era un acto de valentía contra los que nos quieren dominar. Pero aún falta mucho por luchar. Y hablando de mujeres, ¿ellas qué hacían en la época de la revolución? Los libros de historia puede ser que no las mencionen, pero cumplían un rol muy importante. Nosotros teníamos un papel muy importante. Curábamos a los heridos. Era devastador ver cómo algunas de las personas se morían en nuestros brazos. Tuvimos que aprender cómo vendarlos para que les deje de sangrar o les sangre menos. Si no teníamos vendas, usábamos trapos o incluso nuestras propias manos. Vimos muchas cosas desagradables, pero ese era nuestro trabajo. Las cocineras teníamos que conseguir los alimentos, lo cual era muy difícil en épocas de escasez. A veces hacíamos contrabando de animales, robábamos e incluso nos metíamos a campos desconocidos para robar vegetales. Mucha gente comía gracias a nosotras y era muy difícil darle de comer a tantas bocas con tan poco alimento. También era difícil cocinar con tan poca comida. Nosotros éramos costureras. Nuestro trabajo era coser los uniformes de los soldados. Era muy difícil cuando los uniformes estaban rotos, ya que de tanto coser se nos hacían tallos en los dedos. Nosotras cuidábamos a los niños, niñas y bebés que quedaban solos en casa en la revolución. Era muy devastador porque teníamos que encontrar un lugar seguro para cuidarlos, comida y una cama para ellos. Fue muy difícil, pero finalmente lo logramos. Nosotras cuidábamos del cultivo y del ganado. Era una tarea muy difícil, ya que la tierra está en muy malas condiciones.
Los lugares de cultivo también sintieron las batallas, sumándole a que había muy pocas semillas que plantar. El ganado era difícil de cuidar, ya que con la falta de comida no podíamos alimentarnos bien. Pero teníamos otro problema. Y es que también nos robaban el ganado. Con el paso del tiempo sucedieron varios hechos, algunos buenos y otros no tanto. Por un tiempo corto fuimos independientes y nos unimos a otras provincias, formando la Liga Federal, bajo el mando de Artigas. Pero en 1820 vinieron los portugueses. Nos dominaron por casi 8 años. Fue por 1825 que después de varios preparativos en secreto resurgió la lucha para ser libres e independientes. Con el paso del tiempo, Ernesto ya era un anciano que fue testigo de este glorioso hecho. En la plaza había un estrado alto, donde estaban los líderes del país, José Antonio Lavalleja, gobernante provisorio, y otras autoridades. Ellos iban a jurar solemnemente todas las reglas que estaban escritas en la Constitución. La Constitución es como un libro grande, dicen todas las cosas que tienen que hacer los gobernantes, sus derechos y sus obligaciones. Hoy todos estamos muy contentos y orgullosos, porque esta Constitución significaba que Uruguay sería un país donde la libertad, la justicia y la igualdad serían muy importantes. Habíamos peleado mucho para ser un país independiente. Hicimos una promesa de cómo queríamos que fuera nuestro país en un futuro. En la mayoría de los pueblos, el acto se celebró en templos, capillas o casas particulares, donde los vecinos de pueblos y villas, junto a las autoridades locales, escucharon lo que en voz alta se leía, para posteriormente prestar juramento y firmar las actas. Fueron épocas muy difíciles. Perdimos amigos y familiares. Pasamos por penurias económicas, situaciones de miedo y riesgo, pero valió la pena. Me voy en paz. Desde ese día, la jura de la Constitución de 1830 se convirtió en un día muy especial en Uruguay, recordando a todos que las promesas hechas ese día son muy importantes para vivir juntos en paz y armonía. Y así, Uruguay comenzó su camino como una república libre y soberana, gracias al compromiso y la valentía de su gente. A pesar de todas las dificultades que debió enfrentar este nuevo país, sus ciudades empezaron a transformarse, con la construcción y embellecimiento de sus edificios y plazas, la mejora de las calles y el alumbrado. Con el tiempo, había más tiendas y mercados donde los ciudadanos podían comprar lo que necesitaban. Las escuelas también crecían en cantidad y en número de alumnos, ya que llegó un día que todos los niños tenían el derecho de ir a la escuela. Los uruguayos aprendimos que trabajando juntos y respetándonos podríamos construir un futuro mejor para todos. Ahora puedo entender mejor la historia en este video. Sí, por momentos sentí que estaba en esa época. Cierro los ojos y me veo caminando como una dama antigua por la Plaza Independencia. A ese caballo le brilla el ojo como la noche misma en la redonda oscuridad. Ese caballo pisa el camino, estatua en movimiento, y no marca al andar. Víctor, la cerrazón espesa, pero ese caballo tiene riñón. Atención, ciudadanos. Juráis a Dios y a la patria cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa. La Constitución del Estado Oriental de Uruguay, sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la Nación. ¡Juro! Juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo y republicano que establece la Constitución. Si así lo hicierais, Dios os ayudará. Si no, Él, la patria, os lo demandarán. ¡Juro! Todos aplaudieron y gritaron de alegría, porque todos sabían que esta era una nueva etapa para el país. Este suceso quedó representado en la muy conocida obra